Porque estoy ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2 del Canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de hoy, la discriminación a personas de talla baja. ¿Y por qué la estatura no importa? Tendremos la presencia de Lidia Patricia Olivares Hernández, coordinadora de comunicación de la Fundación Gran Gente Pequeña de México, ACE. Asimismo, contaremos con dos testimonios en el estudio. Catalina Gaspar Camargo, titular del proyecto Morquio Vive México, y de Ángel Alfredo Vázquez Ríos, activista por los derechos de las personas de talla baja. Finalmente, la agenda internacional, ¿qué sucede más allá de nuestras fronteras? Adriana Aguilera, encargada de asuntos internacionales del COPRED, con los detalles. En esta ocasión, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta de COPRED y titular de este espacio, no nos acompañará, pero en su ausencia recibimos con todo gusto a René Said, coordinador de comunicación social de COPRED. ¿Cómo estás, mi querido René? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yasmín, querido Siempre es muy agradable estar contigo, querido amigo. Gracias. El gusto es mío. Cada 8 días estar aquí es un placer. Y bueno, hoy nos toca hablar de un tema fundamental, la inclusión y no discriminación a las personas de talla baja. Creo que tenemos una deuda pendiente todavía con ellas y con ellos. Es correcto. Ella nos platicará los testimonios que hoy vamos a tener, pero algo que para nosotros de estatura regular podría resultar algo cotidiano, para ellas y para ellos resulta todo un martirio, hay que decirlo, ¿no? Y una hazaña, la forma de transportarse, finalmente tenemos que decir que estamos en un mundo en donde no construimos ni hemos hecho nada para ellos, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón del mundo. Creo que no hay, habiendo espacios, no existen pensados en las tallas pequeñas. Sí, claro. Eso es correcto, en toda la ciudad, ¿eh? Sí, por supuesto. Miren, ya nos lo comentarán nuestras personas especialistas el día de hoy, entre si es una condición de salud o es considerada una discapacidad, el por qué sí, el por qué no considerarlo una discapacidad. Pero lo que es una realidad, debo decir, es que para aquella persona que tiene una complicación motriz que no es una condición regular, pues, el mundo se vuelve muy difícil. Es decir, probablemente tu condición de salud no sea limitante para ti mismo, pero el mundo exterior es tan complicado, las condiciones son tan adversas que subirte a un camión, ir al baño, sentarte en el pupitre de la escuela, ¿no? Este tipo de condiciones. Antes era hablar por teléfono, no podías alcanzar a las tarjetas, ¿no? Sí. Teléfonos, y que son condiciones, que son las cosas cotidianas y que las hemos hecho invisibles, ¿no? No pensamos en ellos. Y creo que eso es de lo que va a tratar el programa, ¿no? De tomar conciencia para saber que hay otras personas en las que no pensamos, de las que no hablamos y que viven todas estas cosas que para nosotros son muy sencillas, como una proeza, como la hazaña de todos los días, ¿no? Ahora, esto es en el tema de accesibilidad, pero hay que llevarlo al terreno de derechos. ¿Qué pasa cuando ellas y ellos quieren acceder a la educación? ¿Qué pasa cuando ellas y ellos quieren acceder al trabajo? ¿Qué pasa cuando ellas y ellos quieren acceder a la salud, a la vivienda? Este tipo de derechos que para todos el acceso a ellos es de manera regular, más sencilla, se vuelve también una cuestión muy complicada. Así es, y hay muchos síndromes y condiciones de personas pequeñitas, no es que solamente sean, se les podría, liliputienses. Vamos a hablar de las acondroplasias y de todo, la condición que hay, la condición de salud que hay alrededor de las personas de talla baja, que nuestras especialistas nos lo van a contar para dejar claras estas dudas, que hoy estamos hablando en un espacio de inclusión, pero que desafortunadamente, aunque no hemos terminado con las burlas y los adjetivos peyorativos y despectivos, hemos avanzado, de menos ya reflexionamos cada que hacemos algún comentario absolutamente impropio, pero antes las condiciones eran todavía más complejas y antes se les era vistos de otra manera, absolutamente indigna y lejos de un lenguaje y una comunicación de derechos. Incluso también hemos visto anteriormente, lo veíamos mucho en el cine mexicano, en la época de oro del cine mexicano, cómo estos personajes y estas personas de baja estatura se convertían grandes personajes de las películas por su estatura.
pero no les daban un lugar... otro valor. Con valor, ¿no? Claro. Como podrían ser un gran actor, un primer actor, sino siempre los llamaban para hacer cosas graciosas, cosas para diversión de los que veían las películas. Y creo que pues eso no se vale, ¿no? Y yo creo que todavía sigue existiendo esa parte y ese estigma de las pequeñas... Las personas de talla baja, de estatura baja. De estatura baja. Sí, ahora, hay una cosa la cual promovemos desde COPRED permanentemente, que es que desafortunadamente la discriminación, la exclusión que viven las personas de talla baja es una condición que se ha normalizado, como pasa con muchas de las condiciones de discriminación, como pasa con las personas indígenas, por ejemplo. Es decir, sabemos que existe discriminación, que hay exclusión, pero desafortunadamente no se denuncia. Hay muy pocos casos de que han llegado al Consejo de personas de talla baja en número de denuncias. Por supuesto, comparado, como lo hemos platicado, con otros casos como el despido por embarazo de las mujeres, en fin, u otras condiciones de salud como VIH, como diabetes, que las personas son despedidas por este tipo de condiciones, pero el tema de discriminación por ser una persona de talla baja no es tan denunciado, pero eso no significa que no exista la discriminación, sino que no se denuncia porque está normalizada. Lo que tenemos que utilizar es este tipo de plataformas para decirle a la gente que vaya a COPRED, que ya siempre aparecen los teléfonos y las vías de contacto aquí abajo, para que denuncien los casos de discriminación. Y sí, es una toma de conciencia que además no solo para ellos, sino para la gente que está cerca de ellos, sea también quien denuncie, ¿no? Miren, convivencia, por ejemplo, les voy a contar algo de convivencia, servicios especiales, es lo que brinda Fundación Gran Gente Pequeña de México. Esta es una asociación de la que conoceremos más en este video que les invito a ver. Valoramos la diversidad humana, fortaleciendo la aceptación de las diferencias individuales, pues queremos una sociedad inclusiva, donde aprendamos a convivir, contribuir y construir juntos un mundo de oportunidades reales para todos. Consideramos fundamental apreciar y valorar nuestra persona para después poder valorar a los demás, así como nuestro entorno, convirtiéndose en una condición de equidad y justicia y poder establecer hasta dónde llegan nuestras posibilidades de hacer o no hacer como base de toda convivencia en sociedad. Convencidos de que buscamos un mismo fin tal como es la inclusión en todos los ámbitos, queremos hacer que las voces de todos se haga una sola, representada por la Fundación, para dar nuestro mejor esfuerzo y trabajar firmes en los compromisos y responsabilidades que tenemos con los miembros de la Fundación, porque creemos que juntos podemos lograr cambiar la realidad que nos rodea con nuestras acciones y trabajo, fomentando la igualdad y fraternidad entre los miembros de la Fundación. Damos el máximo de nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado con seriedad. Tomamos las necesidades que nos demandan nuestros miembros y daremos seguimiento para encaminar a una resolución óptima, reconociendo nuestras debilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar el bien de los demás, de tal forma que nos permitan ser dignos de confianza. Trabajaremos siempre con la verdad y principios éticos y morales, manteniendo coherencia entre estos y el accionar de las personas que integramos esta asociación, garantizando además el acceso a la información de forma ágil y oportuna.
asesoramiento a personas de estatura baja, en donde se brindará el apoyo con la finalidad de que la persona de estatura baja se acepte tal cual es, ame su cuerpo y sus proporciones estéticas, valore su persona, estudie, comparte experiencia con más personas de estatura baja de forma grupal, desarrolle habilidades para realizar actividades, se desenvuelva en cualquier contexto. Canalizar a las personas de estatura baja con las instituciones especializadas para que se les brinde un servicio adecuado y de calidad, considerando su domicilio y su posición económica. Asimismo, darle seguimiento a cada uno de estos casos. Asesoramiento a familiares y amigos de personas con estatura baja, ya que se brinda apoyo con la finalidad de que comprendan que las personas de estatura baja son personas como cualquier otra. Sienten, aman, disfrutan, comen y se desarrollan como cualquiera de nosotros. Ay, los bebés. Y estábamos platicando ahorita de que tú sí ves Juego de Tronos, tú no, que sale Rupert Dinklage, que es una persona de baja estatura, que además de que es guapísimo y tiene una voz espléndida, es un gran actor y hace papeles de abogado, hace papeles aquí en Juego de Tronos, que hace una de las principales ejecuciones artísticas. Y que en Estados Unidos como que ya rebasaron estos límites y estos límites para estas personas, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros estamos todavía muy lejos de eso. Sí, yo creo que hemos avanzado y yo debo de contar casos de empresas o hasta del mismo COPRED que todo el tiempo nos esforzamos por hacer de los espacios accesibles físicamente, ¿no? Es decir, sí, cuando ustedes que no han ido a COPRED, pero que un día los vamos a invitar a que vayan, pero por supuesto, van a conocer cómo los espacios, por ejemplo, para los escritorios son aptos para que quepa, por ejemplo, una silla de ruedas, ¿no? Es decir, cómo hemos transitado a incluir a las personas con discapacidad, a las personas de talla baja en ciertos espacios, como lo dices, habrá países que tengan un nivel de avance mayor, pero ahí hay un avance en el que estamos transitando, no ha sido nada fácil, ¿no? Ya nos contaron un poco de la lucha que han vivido las agrupaciones como Fundación Gran Gente Pequeña en que existiera un día nacional en nuestro país para reconocer a las personas de talla baja, porque una de las principales problemáticas es la invisibilidad, y la invisibilidad va de la mano con que no hay números, no hay estadísticas, no hay datos para conocer. Le vamos a preguntar a nuestros especialistas si tienen un dato aproximado, cuántas personas, pero cada que nosotros tengamos un dato, nos ayuda a generar política pública, política legislativa, porque los hacemos visibles. Mientras tanto estamos ellos y ellas y estamos en una lucha en contra de la invisibilidad y la discriminación. Y bueno, y el gusto de que COPRED esté haciendo justamente un programa dedicado a hacerlo visible, ¿no? Por supuesto. ¿no? Así es. Sí. El programa de hoy se ha dedicado a ellos para que sea visible y no nos olvidemos de ellos, ¿no? Claro, y yo creo que vamos avanzando porque, por ejemplo, ya nos contarán de la Fundación Gran Gente Pequeña, pero hay una estrategia muy impresionante, por ejemplo, en el apoyo familiar, porque en muchas ocasiones el principal reto en términos de inclusión y no discriminación empieza en la familia, y lo hemos platicado en este espacio muchas veces, ¿no? Sí, que además no es exclusivo de ellos, se da en muchas ocasiones y en muchos momentos de discriminación, que la discriminación comienza en la familia, ¿no? Y tiene problemas de salud que pues, hay que auxiliarlos, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos, hay que ver por ellos, ¿no? Claro. Muy importantes, porque dan de vida no muchos años a las personas de talla baja. Empezando por ahí, y lo de siempre, ¿qué pasa cuando una mamá, por ejemplo, se entera que su hijo va a nacer con acondroplasia o va a ser de una persona de talla baja? El proceso de aceptación es algo en lo que, por ejemplo, Fundación Gran Gente Pequeña trabaja mucho, ¿no? Y por ahí empezamos, y después a generar instituciones aliadas, política pública, política legislativa, estrategias de atención, salud, trabajo, empleo, en fin, como de manera amplia. Es toda una tarea, pero vamos avanzando, vamos avanzando. Pues qué mejor que no se vaya. Ahorita regresamos aquí en Ciudad Abierta precisamente con este tema. Esto es
Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Hace unos momentos vimos un video sobre la Fundación Gran Gente Pequeña de México, AC, y ahora contamos con la presencia de su coordinadora de comunicación. Ella es Lidia Patricia Olivares Hernández, quien de igual forma pertenece al Consejo Nacional de Gente Pequeña de México y es cofundadora del medio independiente Política Media. Asimismo, ha sido ponente en diversos espacios relacionados con el tema y ella ya se encuentra del otro lado del estudio con nuestro compañero René Said. Vamos con ellos. Muchísimas gracias, Yasmín. Y bueno, hoy estamos de manteles largos aquí en Ciudad Abierta porque está con nosotros mi queridísima Pati Olivares. Pati, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimo gusto estar aquí. Ustedes no saben, pero Pati es una aliada de COPRED, casi diría yo desde el minuto 1 que se creó este consejo, y para nosotros pues es un agasajo que estés con nosotros, Pati. Gracias. Pues me gustaría que empezáramos un poco contándole a la gente. ¿Quiénes son las personas de talla baja, Pati? Bueno, pues las personas de talla baja son aquellas personas que por condición tienen una estatura baja de la promedio poblacional, es decir, tienen enanismo. Pero, o sea, sí es correcto que se le diga que sean enanos, porque deriva de la palabra enanismo, claro. Pero socialmente esta palabra se ha usado de una forma despectiva. Entonces, las palabras que ellos mismos escogieron para ser nombrados como grupo social, son gente pequeña o personas con talla baja. Por eso se les conoce así a este colectivo. Claro, pero esto que parece que dices es muy importante porque en el análisis de la inclusión y no discriminación nos hemos topado con este tipo de cuestiones. No significa que X o Y término estén mal. El punto es que los hemos utilizado muchas veces para que sean peyorativos, para ofender o para hacer burla o crítica de ellos, ¿no? Y yo creo que por ahí empezamos. Ahora, yo platicaba un poco, pero con muy poco conocimiento, de la acondroplasia. ¿Qué es? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Mira, hay diferentes tipos de enanismo o de condiciones que generan una talla baja en el ser humano. La acondroplasia es una enfermedad y también es una condición, digamos, en el ser humano que deriva en una talla baja y es la más común o la más frecuente que hay, no solamente en México, sino a nivel nacional. Pero lamentablemente pues no se tiene una estadística exacta de cuántas personas con talla baja hay, ni cuántas personas con acondroplasia, con síndrome de Morque, por ejemplo, con otros síndromes o otras displasias óseas. Displasias óseas, síndromes, acondroplasia son distintas condiciones del enanismo. Perfecto, eso es importante saberlo. Y dice algo muy importante, no hay números, no sabemos cuántas personas de talla baja hay en nuestro país. No, realmente luego se toman, digamos, estadísticas de otros países, pero el fenómeno, por decirlo así, el grupo social de personas con talla baja es complejo porque hay muchísimas variantes, más de 250 tipos de enanismo, e incluso en los síndromes hay muchísimos más, 200, 300 tipos de síndromes, y se dan mutaciones genéticas, ¿no? Entonces, no solamente es genético, es hormonal, e incluso después del nacimiento, por algún accidente, por alguna otra variante que llega en el cuerpo, en el ser humano, impide el crecimiento y ya genera una talla baja. Entonces, por la complejidad del tema, no tenemos, o sea, se tendrían que recabar, por decirlo así, cuántas personas con acondroplasia, bla, 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 para generar una estadística de cuántas personas con talla baja hay. Imagínate qué gran reto, o sea, de todas las condiciones de salud, sí, habría que, o sea, claro, porque no es tan fácil como meterlos todos en un mismo costal y decir, son tantos porque vinieron tal, ¿no? Sino es en cada una de las condiciones que se generan de distintas formas, sería un dato pues muy complicado. ¿Es discapacidad o no es discapacidad, Pati? Ese es un tema delicado, polémico y muy polémico, pero actualmente el colectivo de gente pequeña ha luchado porque se les considere personas con discapacidad, visto desde el ámbito de derechos humanos, la discapacidad, ¿no? Porque si bien tiene todavía una carga muy negativa por esta parte asistencialista, esta parte de paradigma médico, ¿no? Incluso todavía muy negativa, desde la parte de derechos humanos, las personas de talla baja pues empezaron a entender y comprender que pues digamos el entorno social es el que les impide
poder desarrollarse plenamente, ¿no? E incluso el que les niega ciertos derechos, ¿no? Y por esta exigencia de derechos, ellos se asumen como personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no solamente es una condición de salud, sino presentan discapacidad motriz, auditiva, visual, e incluso diferentes tipos de discapacidades en una misma persona. Entonces, digamos, al no tener acceso dentro del ámbito de la discapacidad, muchos de sus derechos e incluso acceso a programas sociales, políticas públicas y demás se ven restringidos, ¿no? Entonces, actualmente es uno de los logros que se ha tenido en la comunidad de Talla Baja, es que se aprobó una reforma de ley en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se reformó un artículo, el artículo 4, párrafo 1, en donde se integra la palabra trastorno de talla. Aquí con esa palabra ya se incluye a talla baja o incluso alguna otra talla que no esté dentro de la promedio poblacional. Qué interesante, porque es esta delgada línea entre que pueden las personas de talla baja decir no tengo una discapacidad, no vivo con discapacidad, porque pero el entorno en el que vivo sí me genera estar en una situación de una brecha de acceso a un montón de cosas, un montón del espacio público, empleo, educación. Entonces, si está esto, igual y no soy una persona con discapacidad, pero tengo condiciones que me limitan. La vía de acceso a los derechos es reconocerme como persona con discapacidad para que pueda yo estar, por ejemplo, en una ley, que me parece un logro fundamental. Pati. Sí, de hecho, antes ni siquiera ellos se concebían como personas con discapacidad. Incluso decían, a mí no me digas eso, ¿no? O había como esa ofensa, porque se tenía como todavía esa idea, ¿no? De que si tienes discapacidad es que no puedes hacer cosas, o sea, esta visión negativa. Pero ahora con este cambio, digamos, no solo generacional, porque también se ha tenido un cambio generacional dentro de las mismas personas de talla baja, ¿no? Sino este cambio de paradigma, ¿no? Ya se asuman como personas con discapacidad. Qué interesante. Oye, Pati, ¿cómo surge la Fundación Gran Gente Pequeña? Pues mira, la fundación surge en 2009 por medio son dos papás, una madre y un padre de dos niños con talla baja y dos personas de talla baja. Ellos pues crean una fundación porque ven las adversidades que hay, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, las adversidades y las barreras que ellos tienen, principalmente sociales, ¿no? Porque si bien las médicas es uno de los obstáculos tan grandes, porque hace falta pues mucha investigación, ¿no? En muchos ámbitos y en todo el tipo de displasias o condiciones de talla baja que pueda haber, la social era algo que a ellos les pesaba demasiado. Es decir, pues no tenían acceso a la educación, a un empleo digno, incluso a servicios de salud dignos también, ¿no? Entonces, ellos ven esta problemática tan compleja en la Ciudad de México, siendo la Ciudad de México uno de los estados en donde se tiene apertura incluso en el tema de la inclusión, pero viendo todas estas dificultades deciden hacer una fundación, no solo para apoyar a las personas adultas o jóvenes, sino para las futuras generaciones, ¿no? Niños y niñas con talla baja y a sus padres, para digamos, tener esta aceptación desde chicos y que vayan, o sea, que se vaya a dar una plena inclusión. Bueno, el tema de papás y mamás es todo un tema, ¿no? Sí. Porque no es una cuestión fácil, Pati, platícanos. No, es complicado y es uno de los temas más importantes en la fundación porque si un niño o una niña con talla baja no es aceptado en su ámbito familiar, pues tiene problemas en el ámbito educativo, por ejemplo, o con los amigos, o ya a lo mejor en la cuestión laboral. La aceptación muchas veces empieza desde la casa. Y si no se da esa aceptación, ese amor, ese cariño, ese seguimiento para sus hijos, para poder que tengan la oportunidad de estudiar, pues digamos que desde ahí se trunca, ¿no? Y eso lo vemos muy reflejado, por ejemplo, en varios adultos de talla baja, que ahorita pues ya empiezan como en esta parte de la vejez, ¿no? Entonces se ve limitado, digamos, un pleno desarrollo social. Y la cuestión de los padres, pues sí es algo delicado también, porque con ellos, pues, cuando tienen un hijo de talla baja, o incluso con cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Es más o menos similar, aunque no igual porque es una condición distinta, pero es un proceso de aceptación. Es principalmente. Sí, exacto. El duelo. Exacto, ¿no? Y la cuestión es seguir hacia adelante, ¿no? Porque hay casos también, incluso que nunca se hace aceptación, se da un rechazo. Entonces, ya cuando son jóvenes o son adultos,
pues ellos buscan hacia dónde ir, ellos buscan otros lugares en donde ser aceptados, ¿no? Entonces, la familia es uno de los pilares básicos, al menos los que consideramos en la Fundación. Qué interesante, porque digamos que la fundación hace un papel fundamental. Por ejemplo, muchos papás que pueden, una mamá que se embaraza, que desconoce que podría tener un hijo con alguna condición como esta, pues al momento de que te enfrentas a saber o a conocer el diagnóstico, la situación, pues no sabes qué hacer, ¿no? Exacto. O sea, no sabes qué es lo que se te viene y demás, y eso es lo que hacen apoyarles en la fundación, Pati. Exacto, sí, hay muchas dudas, miedos, e incluso pues también lamentablemente hay mucha que las familias se separan, ¿no? Rechazo. Papá y mamá pues llegan a conflictos que incluso se separan, ¿no? Entonces la mamá pues digamos que saca adelante al niño, o el papá, claro, o sea, dependiendo, ¿no? Existe esto, ¿no? Pero digamos, cuando se va a la fundación, lo que hacemos es que los papás que ya tienen sus hijos un poco más grandes, motivan, claro, puedan motivar a los otros papás y sobre todo puedan decirles qué hacer. Es decir, a lo mejor en cuestión de salud, muchos dicen, ay, es que mi hijo no puede respirar y ¿qué tiene? Y entonces, ¿cómo tranquila, ¿no? Llévalo aquí, llévalo allá. O sea, son diferentes, como son cuadros distintos. Claro, no cualquier persona con cualquier tipo de enanismo tiene las mismas características y reacciones. Pati, muchas gracias. No, ¿de qué? Un mensaje final a nuestro auditorio. Pues muchísimas gracias, y cualquier persona de talla baja que nos esté viendo, padres de familia, no duden en comunicarse con nosotros. Hay un espacio que les puede apoyar, les puede orientar, y sobre todo es un espacio que lo hacemos para la inclusión plena de todas las personas, ¿no? En este caso nos enfocamos a las personas de talla baja, pero la intención es de que en algún momento en esta vida sea una plena inclusión para todas y todos. Perfecto, Pati, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí lo tiene, muy interesante el tema de la Fundación Gran Gente Pequeña. Vamos a una pausa, no se muevan, esto es Ciudad Abierta, volvemos. Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Un espacio en el que la discriminación no tiene lugar. Es por esta razón que ahora le tenemos dos testimonios en el estudio sobre la discriminación a personas de talla baja. Ellos son Catalina Gaspar Camargo, titular del proyecto Morquillo Vive México. Gracias a su activismo ha recibido varios reconocimientos como el galardón Mujer de Calidad 2016. También nos acompaña Ángel Alfredo Vázquez Ríos, estudiante de bachillerato, activista por los derechos de las personas de talla baja e integrante de la Fundación Gran Gente Pequeña. Adelante, René Said, con nuestros invitados. Muchísimas gracias, doctor Volavsky, por esta presentación. Y pues ya le decíamos que aquí en Ciudad Abierta estamos de lujo con los invitados de esta tarde lluviosa en la Ciudad de México. Y está con nosotros mi estimado Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué gusto saludarte. Y mi estimada Cata, que también está con nosotros. Cata, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarte. Pues me gustaría un poco que se presenten para que la gente que los está viendo en la pantalla los conozcan. Preséntate, Ángel, en la pantalla, adelante. Bueno, yo me llamo Ángel Alfredo Vázquez Ríos, estudio la prepa. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años, voy para 16. Y bueno, yo estoy a favor de la inclusión de las personas de talla baja. Perfectísimo, ese es un muy buen mensaje. Cata, preséntate con nuestros amigos y amigas del auditorio. Bueno, soy Catalina Gaspar, activista política social por los derechos de las personas con discapacidad, y también habrá gente pequeña de unos años hacia adelante. Pues muchas gracias por acompañarnos, Cata, Ángel. Quisiera que me platiquen un poco cuáles son las barreras que enfrentan. Ya platicamos un poco de cuál es el contexto social, de todos los avances que se han logrado, de lo que hemos logrado en las leyes, en tema de derechos. Pero Ángel, tú como todos los días, ¿cómo lo vives? ¿Tú qué piensas de la discriminación? ¿Qué piensas de la exclusión, el rechazo? Cuéntanos un poco. Bueno, el rechazo hacia las personas de talla baja es ahora sí que mucho, porque no nos han aceptado todavía como somos.
como nos ven físicamente, pero a la vez a nosotros no nos limita nada de eso. Tenemos que hacer las cosas dobles, pero no por eso nos va a limitar a hacerlo. ¿En la escuela te has enfrentado con este tipo de situaciones? En la primaria me enfrenté con varios compañeros, varios maestros, la directora, en la secundaria todavía con el profesor de deportes. Sin duda el tema de la educación es bastante amplio y profundo. Cata, ¿cómo vives la condición de ser una persona de talla baja y qué brechas son las que has enfrentado en este tiempo? Todas, soy de las más grandes, pues me tocó la época difícil, tal vez por eso decidí ser activista, pero la que actualmente más rechazo es de los profesionales de salud. No nada más para mí, para muchas personas con talla baja. Desgraciadamente al dar diagnósticos mal, pues quedamos en silla de ruedas, sordos, en cama. Y desgraciadamente todavía no hay avances donde nos den un diagnóstico correcto para podernos cuidar. Otra de las barreras muy difíciles es que mis pequeños, en la actualidad hay kinders donde las mismas directoras dicen que no quieren enanos en su escuela. Y pues, también por eso está luchando a la integración, porque se le está enseñando que estudiando pueden lograr hacer lo que cualquier persona estándar. Claro. Que, estimado Ángel, lo que dice Cata me parece muy importante, ahorita vamos a abonar un poco en eso, pero en el tema, por ejemplo, de la educación, no necesariamente una persona con talla baja requeriría estar en una educación especial, como le decimos en México, desafortunadamente, sino podrían asistir a una escuela regular siempre y cuando la escuela brinde las condiciones necesarias, ¿no? Bueno, yo asisto a bachillerato, colegio de bachilleres, es público. Ahí sí no me limitaron, no me cerraron las puertas por ser persona de talla baja. Ahí van otro chico de talla baja y van varios con diferentes tipos de discapacidad. Y no limita realmente. Pero es importante eso. Sí. Bueno, que nos ayuden nos abran las puertas en todos los lugares. Cata, me gustaría abonar, ya decía un poco, gracias Ángel, en este tema de la salud que me parece muy importante. Yo lo platicábamos ahorita con Pati y decíamos, una mamá cuando identifica médicamente que va a tener un hijo o hija con acondroplasia o con alguna de estas condiciones que generan talla baja, es difícil, pero sobre todo cuando hay una barrera médica tan grave como la que me cuentas. O sea, esto es frecuente, Cata, me imagino. Por desgracia, sí, por desgracia, de 100 compañeros, a 99 dicen que es acondroplasia, que es lo que tiene Ángel. Y pues no, porque hay niños de cristal, hay niños con túnel, años, o sea, yo que tengo morquio, y nos dicen acondroplasia y deja avanzar todo. Entonces, peor. Y desgraciadamente los mismos médicos no hace nada por aprender. Simplemente hoy fui a cita médica y el doctor en ese momento agarró su computadora y empezó a poner morquio, ni siquiera sabía poner morquio. Entonces yo le tuve que explicar qué medicamentos me daban y todo. Ya me revisó todo. Se vio el interés del doctor, pues al menos al buscar. Pero sí se espantó y me dijo que mejor me fuera a urgencias y no sé qué. En 2 días. Cuando tú ya tienes todo medido. Más o menos, pero no me quiero autorecetar. Claro, para entonces nada. Sí, los medicamentos que yo llevé fueron los mismos que me dio, pero pues ya con receta de él, ¿no? Entonces ya estoy tranquila porque sé que no es grave. ¿Qué es morquio? Morquio es un síndrome degenerativo que mata a las personas antes de los 25 años, heredado por papá, por mamá, nos falta una enzima. Ya existe una vacuna que se llama Vicimil, pero Secretaría de Salud que no la quiere comprar porque como es una enfermedad rara, pues no. Ya. Esto sin duda, el tema de la salud es un tema fundamental, importantísimo. Ángel, cuéntanos un poco qué se vive en casa. Ya platicábamos también que muchas veces para papá, para mamá, es una sorpresa o es algo inesperado o es algo que con lo que le cuesta trabajo lidiar pues todos los días en términos de que es una sorpresa para alguien que está en la desinformación. ¿Tú cómo lo has vivido y qué mensaje le darías a las familias en ese sentido? Bueno, yo lo viví bien porque, mi familia me acepta como soy,
todos ahora sí que donde vivo aceptan que tengo acondroplasia y que puedo hacer lo mismo que todos. ¿Qué es la acondroplasia, perdón? Acondroplasia es acortamiento de huesos de piernas y tronco normal y cabeza normal, promedio. Ok. ¿Y qué mensaje le darías, por ejemplo, a las familias que ahorita están viendo para que no se enfrenten a este tipo de realidades? Pues que acepten tanto a sus hijos si tienen alguna discapacidad, no nada más talla baja. Si tienen discapacidad, tienen, no sé, algún problema, que los acepten tal como son. No por nada ahora sí nos mandó, según la religión, Dios, nos mandó así, como somos, porque tenemos que hacer algo en la vida y nos tienen que aceptar como somos. No por avergonzarse, se vayan ahora sí que nos ofendan o así. Claro, eso es muy, muy importante lo que dices, Ángel. Cata, yo platicaba hace un rato que desafortunadamente no tenemos tantos casos reportados sobre discriminación en COPRED a personas de talla baja. Y esto me parece que no es porque no vivan discriminación, sino porque es algo que se ha normalizado. ¿Qué otro tipo de brechas tú te has enfrentado o cuáles otros motivos o espacios de discriminación son en los que has vivido o crees que existen? Pues cuando viajé a España no me querían recibir en el avión porque me dijeron que podía abortar, pero que tenía que caminar de la entrada adelante. Tenía que caminar yo, pero yo les decía que qué parte de la historia no entendían si no puedo caminar. Entonces me decían que no, que yo no podía abordar el avión, que mi silla se tenía que ir sola y yo sola. Entonces pues me quedé así. Todo lo que tuve que decir, dije que iba a demandar. Solamente así la línea me atendió para que yo pudiera subir al avión, porque no querían subir. Sí, en algo para las personas que podría ser que han utilizado un avión y que podría ser como tan recurrente, para una persona de talla baja se enfrenta a un mar de retos. Lo más importante, el Metrobús. Ahorita si no me hubieran acompañado no llego porque por desgracia era un tanto así el hoyo para bajarme y la llanta grande nos atoramos. O sea, a pesar de que me llevaban hacia atrás la llanta grande quedan muy separadas las puertas y las chicas, porque voy en lugar de mujeres, se ponen en lugar de discapacidad con sus Walkman, se voltean y no se quitan del espacio, aunque vean que va otra persona de silla de ruedas, se plantan ahí. Y las personas mayores, especialmente hombres, se quedan ahí parados y no se mueven tampoco. Los cinturones no sirven, los de seguridad, y el único que es el del circuito. Suponiendo ahorita me tuve que subir y me subieron entre 3 porque no sirven nunca los elevadores. Entonces, suponiendo era la unidad 1666. Oh, hay todo un reto ahí sin duda que hay que trabajar en los medios de transporte para que también sean accesibles. Vamos en la recta final, mi estimado Ángel. Nos quedan 30 segundos. ¿Qué mensaje le darías a la gente que nos está viendo en temas de inclusión y no discriminación? Que no discriminen, a nosotros no, a todas las personas en general con discapacidad, no las discriminen porque puede ser que no tengan un familiar con discapacidad, pero no saben si a futuro, a sus nietos, bisnietos, tataranietos, puedan tener discapacidad y los van a discriminar. Y bueno, hay una frase que dicen, la discriminación es contagiosa. No, la discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Cata, 30 segundos, ¿qué mensaje le darías al auditorio? Pues en especial a la gente de talla baja, que salga a defender sus derechos, ya que los derechos son de nosotros, no tenemos por qué estar mendigando, y a las personas estándar, que cuando nos vayan a apoyar, que sea un apoyo no con lástima, sino un apoyo con dignidad. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias, Ángel. Muchas gracias, mi Cata. Pues ahí lo tienen, todo un reto que enfrentan las personas de talla baja, y como sociedad tenemos una tarea, que es dar inclusión y no discriminación a las personas de talla baja. Vamos a una pausa, no se muevan, esto es Ciudad Abierta, volvemos.
Estamos de regreso en Ciudad Abierta, espacio de la diversidad. Discriminación a personas de talla baja es nuestro tema de hoy. Y como cada semana lo abordaremos desde un ámbito más allá de nuestro territorio en la agenda internacional. Esta tarde con la participación de Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED. Vamos con ella y René Said. Muchísimas gracias, doctor Volavsky, por la presentación. Mi estimada Adri, ¿cómo estás? Muy bien, Te gracias. siento muy lejos. ¿Verdad? Me acerco, por favor, por favor. Nos va a regañar aquí a producción. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Vamos a hablar hoy en la agenda internacional de las personas de talla baja. Sí. Pues cuéntanos un poquito, no sé por dónde empezar, si empezamos con quién es William John. Sí, también le dicen Billy Marty y de hecho fue un actor muy reconocido estadounidense de talla baja que entre los años 70 y 90 tuvo una gran participación en el cine. Ha tenido participaciones, una de las películas como muy reconocidas ha sido The Gold Diggers, La Pandilla, podemos reconocerlo de algunos cortos de Los Tres Chiflados, El Señor de los Anillos, en fin, entre otras, ¿no? Pero aparte de su gira artística y su participación en el cine, también ha sido uno de los primeros activistas, si no el primero reconocido, que ha luchado por los derechos de las personas talla baja. Y lo que hizo fue fundar una asociación en Estados Unidos que se llama The Little People of America, que ha tenido una repercusión internacional y que justo gracias a esta asociación se hace la conmemoración del Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Entonces yo creo que es algo muy importante que reconocerle y que se hace en conmemoración a este gran protagonista. Y pues bueno, esta asociación, como también las fundaciones que nos presentaron hace rato, brindan acompañamiento familiar, apoyo médico, asesoría como para cómo conseguir un empleo y la información sobre todo sobre la exigibilidad de las personas, de los derechos de las personas de talla baja. Pues me parece muy interesante y fundamental esto que nos cuentas. Me gustaría irme como al plano más arriba. ¿Qué pasa en el plano internacional en términos, por ejemplo, qué dice la OMS de las condiciones de enanismo, de las condiciones de talla baja? Sí, me gustaría, primero aclarar que hay más de 200 tipologías de talla baja. Es lo que más o menos nos platicaban. Entonces, ahorita. yo creo que es un tema muy complicado porque las causas no han podido ser explicadas científicamente, no todas las causas, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante. Uno de los tipos más comunes o más que se ha escuchado, más reconocidos, es justo el que habíamos hablado, se había hablado hace rato, la acondroplasia, exactamente. Y efectivamente, justo con la acondroplasia, como con la displasia, por ejemplo, diastrófica, ha sido incluida en la CIE-10, que fue la lista anterior que publica... ¿Qué es la CIE? No sabemos quiénes, no sabemos quiénes. Es la lista de enfermedades que se publica, la lista internacional de enfermedades, ¿no? ¿De que la publica organización? la Organización Mundial de la Salud. Ok. Y apenas salió hace una semana la nueva, que es el CIE-11, que sería aprobada en mayo del próximo año y pues bueno, entraría en vigencia en el 2020. Y justamente en la categoría de... el capítulo anomalías del desarrollo está la acondroplasia, ¿no? Entonces, sí es algo que está incluido dentro de la lista que publica la Organización Mundial de la Salud, pero más allá también ha sido considerada una discapacidad. De hecho, en el artículo 4 de la Ley General de Discapacidad aquí en México fue reformada para que fuera incluida como una de las condiciones, ¿no? Pero más allá, porque sé que ha sido como un tema muy discutido, no solo en México, sino de manera internacional, si es una discapacidad o no, yo creo que hay que tomar en cuenta que la realidad es que son personas que son discriminadas y creo que eso es lo grave del asunto, ¿no? Y es obligación de todo Estado garantizar justo disminuir estas brechas de desigualdad y garantizar, por supuesto, que participen activamente en todos los ámbitos, ya sea laboral, económico y político, por supuesto. Y también garantizar que el servicio y el acceso a los servicios de salud y de educación sean plenas y sean, pues ahora sí que
iguales que con cualquier otra persona, ¿no? Esto es muy importante y lo que nos cuentas de la Organización Mundial de la Salud me parece fundamental porque es un primer piso, ahora sí, para que todos los países no se hagan patos y hagan acciones en materia de salud, que ya nos contaba Cata, que es algo que es una brecha todavía que tenemos y que hay que abatir el tema de salud, y la OMS ya lo dijo y los países tenemos responsabilidad en asumir esas tareas, Adri. Sí, claro que sí. Y nada más me gustaría como agregar, el Día Mundial, no sé si ya me perdí esa parte, es el 25 de octubre. Aquí en el 2014 fue que decretó el Congreso de la Unión y pues bueno, es algo que se conmemora en otros países de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Que es una voluntad política que hay que reconocérselo a los estados que lo decretan. Y aún así falta mucho por avanzar. Exacto, no. Sí, la visibilidad y por supuesto la garantía de todos sus derechos es algo que todavía tenemos mucho por hacer. Perfecto, muchas gracias, Adri. No, de qué, muchas Nos vemos gracias dentro de 8 días. Claro que sí. Bueno, gracias. Ahí lo tienen. Vamos del otro lado del estudio con el doctor Volaski para el fin de esta emisión. Adelante. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta El ombligo de la luna. La receta indicada para la neurona del Dr. Volaski y la deliciosa conducción de Yasmín Alessandrini.